Hola, mi nombre es Silvina de Mico y soy estudiante del curso de Data Science de Henry. Y este es videos para presentar el proyecto individual número 1 que hice en la etapa de lab. En este trabajo se me pidió realizar una aplicación que permitiera disponibilizar información de una plataforma de videojuegos que se llama Steam Games y además generar un sistema de recomendación de videojuegos y también disponibilizarla en esta plataforma. Entonces partí de tener datos crudos sobre videojuegos en 3 archivos y lo que hice es hacer el proceso de ETL, que es extracción, transformación y carga de datos, analizar bien qué había en esos archivos, si la información estaba anidada, desanidarla, ver si había nulos, duplicados, entender qué información había en cada columna y en función de eso hacer las transformaciones necesarias para poder llegar a la información que iba a tener que disponibilizar después en la aplicación, en las consultas de la aplicación. Después me enfoqué en el modelo de recomendación de Machine Learning y para eso ahora hice un análisis, pero con el fin de estudiar los datos y entender las relaciones que había entre ellos, las distribuciones de las variables categóricas, si había outliers, si había relaciones entre las características del consumo de videojuegos para poder hacer un enfoque adecuado del modelo. Y después desarrollé el modelo usando la métrica de similitud de cosenos que nos da la similitud que puede haber entre dos videojuegos teniendo en cuenta la distancia entre vectores. Con toda esta información, usando FastAPI, desarrollé la aplicación en forma local, la probé y cuando vi que todo funcionaba, utilicé Render para hacer el deploy y poder disponibilizar los datos en Internet. Render me da solo 512 de memoria para poder disponibilizar, para poder hacer el deploy. Entonces, el modelo de Machine Learning lo hice las recomendaciones en base a las etiquetas que tenía cada videojuego. Podría haber incorporado otras variables como la especificación, tal vez el desarrollador, pero en esta primera etapa me enfoqué en hacerlo más simple para garantizar que iba a poder hacer el deploy con la memoria que tenía libre. Entonces, yendo al final del repo, en el repo está toda la información, están todas las notebooks, que si quieren verlo, ahí se puede ver más en detalle el trabajo que hice. Voy al link, ahí les doy la bienvenida, se ve que está disponibilizado en internet y veo los endpoints con cada consulta. Entonces, el primer endpoint es de user data, que lo que me dice es, ingresando un usuario, cuánto de dinero gastó, cuánto recomendó y cuántos ítems consumió. Lo pruebo, yo acá tengo cargado un usuario para hacer la prueba, el ejemplo, y me dice que ese usuario gastó $3.424, recomendó un 1% de los juegos que consumió, que fueron 277. Después tengo este endpoint de esta consulta que es de las reseñas, que yo ingreso una fecha de inicio y una fecha de fin y me dice en ese periodo cuántos usuarios realizaron reseñas y el porcentaje de recomendación de esas reseñas. Hago la prueba, ejecuto y veo que en ese periodo de tiempo hay 517 reseñas y el 98% de esas recomendaron los videojuegos de los cuales hicieron su reseña. Después está la función género, que lo que se ingresa es un género y te dice en qué puesto se encuentra ese género teniendo en cuenta las horas que hay jugadas. Entonces, esta acción, hago la prueba, ejecuto y veo que me tira que está en el puesto número 1. Acá yo puedo cambiar y poner, por ejemplo, Adventure, lo ejecuto y me dice que está en el puesto número 4. Después tengo la otra función que es usergen y también tengo, lo que me dice es el top 5 de usuarios ingresando un determinado género eh, que más horas de juego tienen para ese género, ¿no? Y me da también la URL y el user ID. La pruebo, la ejecuto y veo que para el género acción, estos fueron los usuarios que más horas pasaron jugando eh, a juegos de ese género. Luego tengo la del desarrollador, que es la de acá ingreso un desarrollador y me dice por año cuánto contenido free desarrolló.
Entro, ejecuto, y para todos estos años pareciera que este Activision no hizo nada gratis. Y después está la función de análisis de sentimiento, que para hacer esta función hubo que usar una librería de Python de procesamiento de lenguaje natural, que lo que hacía era etiquetar, categorizar las reseñas en positivo, negativo, neutro en función de las palabras que tenían. Y esta función lo que termina haciendo es, si uno ingresa un año, te dice cuántas reseñas hubo de cada categoría. Entonces yo ingresé 2012 y me dicen que para el 2012 tenés 830 reseñas positivas, 140 negativas y 231 neutrales. Y finalmente tengo el endpoint de la recomendación, que este tiene el modelo de recomendación atrás basado en las etiquetas de los videojuegos. Ingreso un user ID, un item ID, perdón, un item ID, y me va a decir cuáles son los otros videojuegos que se parecen a él. Ejecuto y me dice que me tira los títulos de los videojuegos que se parecen al que yo ingresé. Bueno, eso es todo, y en el repositorio está toda la información más detallada del trabajo que realicé con las notebooks y con todo. Qué bueno. Gracias.